el tema de las clases prácticas para poder bajar un poco a lo concreto lo que es la teoría. Vamos a seguir hoy resolviendo el tema del desarrollo de bobinados en las máquinas trifásicas, como las que vamos a ver durante todo este curso. Y bueno, y en particular vamos a resolver un ejemplo de un bobinado concéntrico que ahora voy a pasar a presentar. Bueno, díganme si se puede ver la presentación ahí. Sí, perfecto. Bueno, ok. Bueno, en esta oportunidad vamos a, como les contaba, a resolver, a ver cómo se encara un desarrollo de bobinado de tipo concéntrico a través de del siguiente enunciado, de la siguiente proposición para el desarrollo, que dice dibujar un arrollamiento concéntrico trifásico de simple capa, 4 polos, 36 ranuras, agrupado por par de polos. Calcular los factores de arrollamiento hasta la séptima armónica. Bueno, acá ustedes la semana pasada recordarán que resolvimos un bobinado de tipo imbricado, que es un tipo de disposición de bobina tal como la siguiente. Digamos una cosa así. Y se va a buscar si es que hay otro grupo de bobinas. Es decir, es un bobinado donde estamos yendo para adelante y volviendo en el avance de la construcción del mismo. Esto se llama imbricado. Después existen otro tipo de disposición que se llama bobinado ondulado, donde todas las bobinas se ubican de manera progresiva en la periferia del estator o del rotor que uno esté bobinando. Esto seguramente también lo vieron ya en Máquinas 1. Es una constitución de bobinado de estas características, es decir, las bobinas se van siempre disponiendo en la periferia de manera progresiva. Otro tipo de desarrollo, bueno, esto dijimos que era ondulado, otro tipo de desarrollo es el desarrollo en bobinas concéntricas, que es como vamos a resolver hoy un ejemplo, ¿no? El bobinado concéntrico. Este tipo de bobinado es un tipo particular porque, digamos, tiene una composición de bobinas que son de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, donde ustedes pueden ver que las bobinas, la primera, la segunda y la tercera, tienen diferente paso, digamos. La bobina 1 tiene un paso I1, pero por ejemplo la bobina 3, la tercera que yo dibujé, tiene un paso distinto, ¿no? Un paso menor. Ahora, todas son concéntricas, todas tienen el mismo centro, digamos, de referencia. Diferentes anchos, pero el mismo centro. Entonces, la particularidad
justamente de este tipo de bobinados es que al tener anchos distintos, se complica para emplazar los lados de bobina en las periferias y saber qué conexión debe hacerse, digamos, qué grupo de conductores debe conectarse a la cabeza de la bobina con qué otro grupo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy y vamos a hacer también la distribución de corrientes y algún análisis de equivalencia de este tipo de bobinado respecto de otros, para que ustedes tengan un panorama mayor en cuanto a las posibilidades y versatilidades de cada uno de los casos. Entonces, vamos a analizar cada caso en particular. Ya hicimos el caso del bobinado imbricado la semana pasada, hoy vamos a ver el concéntrico. Si Dios permite, la semana que viene haremos un ondulado o arrancaremos directamente ya con problemas numéricos. Eso vamos a ver, lo voy a ver ya llegando la semana que viene, pero me interesaba arrancar con el bobinado concéntrico por cuanto tiene algunas características particulares, pero en el fondo, en definitiva, para lo que nos preocupa y nos ocupa, que es la formación de campos magnéticos, vamos a ver cómo se comportan también las fuerzas magnetomotrices que tienen lugar a partir de estos desarrollos. Entonces, como estábamos diciendo, tenemos el dibujo de un bobinado trifásico concéntrico, simple capa, de 4 polos, 36 ranuras. Y acá lo interesante, vamos a ver también una variante que es el agrupamiento por par de polos. Ustedes recuerdan que yo la semana pasada les comenté que había dos maneras de agrupar los grupos de bobina, digamos, de implantar los grupos de bobina en la periferia, que era o bien por polo o por par de polos. Y la semana pasada hicimos un agrupamiento por polo. Hoy vamos a ver un agrupamiento por par de polos y la formación de los que llamamos polos consecuentes. Bueno, entonces, U es igual a 1, es una simple capa, 2P es igual a 4, es decir, 4 polos, 36 ranuras, y las bobinas agrupadas por polo. Entonces, la cantidad de bobinas, al ser una simple capa, es fundamentalmente el número de ranuras dividido 2 por la cantidad de capas. Eso me da que este bobinado va a tener en su desarrollo, de manera completa y para todas las fases, 18 bobinas. El tau P, el paso polar, es decir, el principio y el final de cada polo dentro, o digamos enmarcado en la periferia de este bobinado, se puede medir, como hablamos la semana pasada, en diferentes unidades. Una de ellas es medirlo en ranuras. Entonces, si yo tengo 36 ranuras y tengo 4 polos, cada polo abarca 9 ranuras. Por lo tanto, podemos decir que el paso polar es de 9 ranuras. Después, podemos calcular la cantidad de bobinas por polo y por fase, o por par de polos y por fase, que es el caso que nos ocupa en esta oportunidad. Y entonces, si las bobinas son 18 bobinas y tengo que agruparlas por par de polos, entonces sería 18 dividido P y dividido M, que es 3. Entonces 18 dividido P, que es 2, dividido la cantidad de fases, que es 3, eso me da que yo tengo que ubicar debajo de cada polo 3 bobinas para cada fase. Estamos agrupando por par de polo. Entonces ubico paquetes de bobinas en cantidad de 3 debajo de un polo y después no hago más nada
hasta el juego de polos siguiente. Eso lo vamos a ver con el desarrollo de la implantación de la bobina en cada ranura. Bueno, también es importante conocer, porque interviene en el formuleo, pero además para la ubicación, para la disposición física de las bobinas en la periferia, es importante conocer cuál es el ángulo de ranura. Y entonces, en nuestro caso, es, tal como lo presentamos la semana pasada, P por 360 sobre Q, la cantidad de ranuras. Eso me da 20 grados por polo. Tengamos en cuenta que, por ranura, perdón, tengamos en cuenta que estamos hablando de grados eléctricos, ¿no? Grados eléctricos. En el caso en que P era 1, es decir, una máquina de 2 polos, acuérdense que vimos la semana pasada, que era el único caso en que la unidad de medida en grado mecánico coincidía con la unidad de medida en grados eléctricos. Y entonces era equivalente de manera directa. Pero en este caso, bueno, cada ranura representa 20 grados eléctricos. Fíjense que si uno hace una verificación simple, nosotros tenemos que el paso polar son tau P igual 9 ranuras por cada polo, de manera que si un polo ocupa 9 ranuras y cada ranura tiene 20 grados, entonces cada polo está cubriendo 180 grados eléctricos. 180 grados eléctricos. Esa es una verificación rápida que uno puede hacer en función de verificar las cantidades, saber que no le estamos metiendo, la gamba en nada, ¿no? Así que eso es coherente. Y ahora vamos a calcular un parámetro que nosotros no lo vimos la semana pasada porque no revestía necesidad en el caso del bobinado imbricado, pero sí es necesario en el caso del bobinado, el bobinado concéntrico. ¿Por qué? Porque nosotros en el caso del bobinado imbricado sabíamos que si teníamos una bobina y tenía un determinado ancho, ese ancho era o bien el paso polar, o era el paso polar, o era el paso polar menos algo, menos una cantidad de ranuras. Y entonces, menos algo, no sé, un X cualquiera, acortado una ranura, 2 ranuras, etc. Entonces, nosotros podíamos ubicar el primer lado de bobina y si me decía, está cortado 2 ranuras, entonces del paso polar contábamos 2 ranuras hacia atrás, 1, 2, y ubicábamos el segundo lado de la bobina. Y ahí teníamos el I1 de nuestra bobina, el avance. Ahora, esto es típico en el caso de la bobina imbricada, la bobina imbricada, donde todas las bobinas, después a lo largo de la progresión del bobinado, todas las bobinas tienen el mismo ancho, I1. Pero como ustedes recordarán de lo que les conté recién, no ese es el caso de un bobinado concéntrico. En un bobinado concéntrico nosotros tenemos, por ejemplo, para nuestro caso son 3 bobinas por cada grupo, entonces lo que tenemos es 3 bobinas, pero las 3 bobinas tienen diferente ancho. Ahí estaríamos construyendo la segunda y acá construimos la tercera. Entonces, el problema mayor que se suscita cuando uno desarrolla un bobinado de este tipo, un bobinado concéntrico, está en saber dónde van los lados de bobina. Porque yo ya no tengo una distancia fija entre lado y lado, como podía tener en el caso, como tengo en el caso de un imbricado y también en el caso de un ondulado, pero no así en el caso del concéntrico. Entonces, todas las bobinas, como comenté antes, tienen un ancho distinto. La primera tiene un I1, pero la última tiene un I3.
la tercera, 1 y 3. Entonces, el principal problema de este bobinado es saber dónde tengo que ubicar los lados de bobina para implantarlos en la periferia del estator o del rotor y entonces hacer las conexiones de cabeza y de fondo de bobina. Para eso, para poder hacer el desarrollo como corresponde, en este caso nosotros tenemos que definir para el concéntrico un nuevo parámetro, que es el parámetro que se llama amplitud. Tal como ustedes pueden ver acá en la presentación, la amplitud. La amplitud no es otra cosa que el número de ranuras libres en el centro de cada grupo. En el centro de cada grupo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a volver un poquito sobre el dibujo que hice recién. Vamos a suponer esta bobina concéntrica que tiene este grupo concéntrico que tiene 3 bobinas. Entonces, la amplitud lo que me va a estar diciendo es el número de ranuras libres en el centro de cada grupo. Entonces, lo que me está dando eso es lo siguiente. Me está dando el A, que es la cantidad de luz entre lado y lado de bobina en el centro del paquete del grupo. ¿Se entiende? Esa amplitud se calcula como M-1 por el número de ranuras dividido la cantidad de polos y la cantidad de las fases. Eso, la ranura por polo y dividido la cantidad de fases. Entonces, eso está volcado acá. Fíjense que es 3 menos 1, M es 3 menos 1, que es una constante que aparece en la fórmula. Después tengo 9 ranuras por polo, dividido 3 fases. Y eso me da 6 ranuras. Quiere decir que para nuestro caso en particular, el A va a tener que cumplir una apertura, un espacio libre entre lado y lado de 6 ranuras. ¿Está? De esa manera, yo me puedo asegurar de que la construcción de este bobinado concéntrico va a estar cumpliendo con todas las condiciones del enunciado que propone el ejercicio. Entonces, recuerden que para el caso del concéntrico, lo fundamental acá es, ya que no tengo un paso de bobina único, definir lo que se llama amplitud. Y esa amplitud me da la cantidad de luz libre o ranuras libres que tengo entre lado y lado dentro, en el centro del paquete de bobinas. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, entonces, además de esto que acabamos de comentar, también podemos, como en cualquier bobinado, tener en cuenta la influencia de los factores. Es decir, podemos trabajar con un factor de paso, podemos trabajar con un factor de devanado. El factor de paso y el factor de devanado son exactamente las mismas fórmulas que para el caso que vimos del imbricado, para el caso del ondulado. Todas vienen en función del armónico nu, es decir, uno puede particularizar para, por ejemplo, el factor de devanado para la armónica 5, 7, etcétera, poniendo el orden del armónico, seno de nu por C pi sobre 2, nu Q alfa de ranura sobre 2, etcétera. Entonces, también se puede definir, como siempre, un factor de bobinado, que es el producto de los otros dos. Y bueno, y visto todo esto,
Entonces ahora vamos a ver cómo se implementa, cómo se implanta este bobinado en la periferia del estator o del rotor que estemos calculando. Para eso, lo primero que hacemos, como siempre, es hacer el desarrollo de nuestra periferia. Y bueno, como le comenté el otro día, cada uno de estos números representa una ranura, ¿no? Este es el extremo izquierdo de la ranura, este es el extremo derecho de la ranura, y ahí dentro van alojados los conductores de cada paquete de bobina. 2 si son doble capa, 1 si es, como en este caso, simple capa, y entonces tenemos la periferia ahí, y sobre este desarrollo es sobre el que tenemos que ubicar nuestros conductores. Al igual que la vez pasada, vamos a plantearnos como referencia dónde están los pares de polo. Digamos, esto, con el correr de la teoría vamos a entender que esto no es una ubicación fija en una máquina determinada, no es fijo en el tiempo, sino que esta posición va variando, pero como nosotros vamos a estar tomando, digamos, un instante, una foto de lo que está pasando en el entrehierro de esta máquina, bueno, entonces suponemos que en ese instante la posición de cada juego de polos es tal como la mostramos en este caso. Entonces, esto nos sirve para referencia. ¿Para qué, digamos? Para saber dónde empezaría y terminaría cada polo y a su vez dónde están los inicios y finales de cada bobina, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que un polo abarca hasta acá, el otro polo abarca hasta acá, el otro polo abarca hasta acá, y el otro polo termina acá, que coincide con este inicio, ¿no? Entonces, ahí están los 4 polos que, recuerden, nosotros habíamos calculado tau P como 9 ranuras por polo, y fíjense que eso es lo que estamos mostrando acá, ¿no es cierto? Bien. Espere que saco esto, así no mancha la interposición con los conductores. Bueno, entonces dijimos un par de polos, 2 pares de polos, 4 polos en total. Bueno, y entonces ahora hay que empezar a meter los lados de bobina. Para eso, digo, bueno, arranco con mi primer lado de bobina en la ranura 1, en el inicio del primer polo. Ahora, nuestro cálculo nos decía que teníamos que bobinar por par de polos y los paquetes eran grupos de 3 bobinas. Entonces, yo sé que para esta fase y debajo de este polo tengo que tener los componentes de 3 paquetes de bobina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pongo los 3 lados de bobina de mi bobina concéntrica. Como ustedes recordarán lo que comenté hace un rato, el problema de este bobinado, a diferencia de un imbricado o de un ondulado, donde el ancho de la bobina es fijo, acortado, no acortado, etcétera, pero fijo, bueno, acá el tema es que el ancho es variable. Entonces lo que se hace es ubicar primero los 3 lados consecutivos de los 3 grupos de los 3 paquetes de bobina que constituyen este grupo. ¿Está? Y entonces ahora, para saber dónde va el lado, digamos, que cierra la bobina, tenemos en cuenta qué cosa. La amplitud A, que nos estaba diciendo que eran 6 ranuras. Entonces fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después de cumplir la 6 ranuras, en la ranura 10 tendría que ir, tendrían que empezar a ubicarse los otros 3 lados
que cerrarían cada paquete de bobina, ¿no es cierto? Entonces, los 3 lados van ahí. Y bueno, una vez que tengo los 3 lados ubicados, empiezo a cerrar las cabezas de bobina. Cierro una bobina, ahí armé mi primer paquete, digamos. Cierro mi otra bobina, ahí armé mi segundo paquete. Cierro mi tercer grupo y constituí el primer grupo de 3 bobinas para este polo y para una fase. Fíjense. Un grupo, 2, 3 bobinas debajo de un polo para una misma fase. El Q igual 3 bobinas por par de polo y por una fase. Entonces, como me dice que es por par de polo, fíjense que yo, para esta disposición que abarca todo esto, es decir, mi primer par de polos, ya tengo ubicado el grupo constituido por 3 bobinas. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Olvidarme de este par de polos e ir a construir mi grupo de 3 bobinas al juego de polos siguiente. ¿Se entiende? Entonces, para eso, una vez que salgo de acá, voy a buscar, ¿qué cosa? El juego de polo siguiente. Fíjense que estoy yendo acá, estoy yendo al inicio del segundo par de polos, ¿correcto? Entonces, ahí meto mi primer lado de bobina. Y después, los otros 2. Y de la misma manera que hice antes, para saber dónde tengo que ubicar los otros 3 lados de bobina, cuento lo que me indica el valor de la amplitud, 6 ranuras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que en la ranura 28 tendría que empezar a ubicar un lado, en la 29 otro lado y en la 30 otro lado de bobina. Hecho eso, ya estoy en condiciones ¿de qué? De empezar a cerrar las cabezas de bobina y los fondos de bobina. ¿Está bien? Y ahí armé mi primer bobina, la más ancha. Ahí armé mi segunda bobina, la del medio. Ahí armé mi tercer bobina y salgo. Entonces tengo inicio de fase y fin de fase. Y ahí tendré construido mi bobinado por par de polos con grupos de 3 bobinas para cada polo y para cada fase. Fíjense que no es caprichoso que sea el número 6, el de la amplitud. ¿Por qué? Y porque yo ahora voy a usar 3 ranuras de acá para una fase y otras 3 ranuras para la otra fase. Entonces, ¿qué va a estar pasando? Voy a estar ocupando todo el polo con cobre, sus lados se van a ir cerrando por este otro lado, digamos, en el otro polo, y de esa manera voy a estar cubriendo las 36 ranuras con las 9 bobinas. ¿Se acuerda que nosotros habíamos calculado 9 bobinas? Sí, espere que volvemos. Habíamos calculado, 18 bobinas, y para lo que acabamos de hacer, estamos ubicando 3 más 3, 6. 6 para una fase, 6 para otra fase, 6 para otra fase, y con eso completaríamos las 18 bobinas. Es decir, tanto desde el punto de vista del número de las ranuras que quedan libres, da lugar a ubicar lo que falta, como así también la cantidad de bobinas que falta cumple con el número de bobinas calculadas inicialmente.
Vamos a ver ahora, digamos, la distribución de corrientes. Ingresa corriente por el borne U, baja, sube, baja, sube, baja. Y entonces, esto está mostrando que las conexiones que hicimos de cabeza y de fondo de bobina, digamos, son coherentes. No tengo, digamos, una flecha contrapuesta en medio de otras dos, ¿no es cierto? Seguimos circulando. Tenemos corriente ascendente, baja, ascendente, baja, ascendente, baja. Y entonces ahí tenemos toda la fase recorrida por una determinada corriente. Entonces tenemos N espiras recorridas por una corriente determinada I. Bueno, entonces N por I, ¿qué va a dar? Fuerza magnetomotriz. Esta disposición está creando campo magnético y de manera coherente porque digamos, los efectos de corriente atravesando espiras son los adecuados, digamos, no hay contraposición entre sentidos de lado de bobina o no. Entonces, con esta disposición de corriente, lo que podemos decir es que hemos generado dos polos. ¿Está? Fíjense que la circulación de las corrientes, digamos, en ambos paquetes es en sentido horario, si se puede llamar así, de manera tal que genera líneas de campo en el mismo sentido en los dos casos. Supongamos en este lado, supongamos en este caso que es un campo, por ejemplo, con el sentido entrante hacia el plano del dibujo. ¿Está bien? Y entonces, acá aparece el concepto que yo mencioné la semana pasada de polos consecuentes. Fíjense que yo con esta disposición y esta circulación de corriente, lo único que hice fue generar dos polos. No así en el caso que vimos la semana pasada, donde yo al ingresar la corriente en la bobina y hacer toda la circulación y los sentidos de los campos magnéticos, en cada polo estaba generando unas líneas de campo de sentido distinto. Si ustedes recuerdan, el ejercicio de la semana pasada tenía los polos generados por la propia acción de los N por I atravesando cada bobina. No es este el caso. Yo tengo en este caso corrientes que, digamos, circulan de la misma manera tanto en el paquete de la izquierda como en el paquete de la derecha. De manera tal que las líneas de campo de la izquierda y la derecha son iguales. Supongamos entrando al plano del dibujo. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes, como sabrán, no puedo tener polos magnéticos de a uno. Siempre vienen de a pares. Tiene que existir, porque si, digamos, una línea de campo sale por un lado, tiene que cerrarse por otro. Entonces, ¿cómo es eso? Tiene que, si sale de un norte, entrar por un sur. Y acá no estaría, digamos, esa polaridad conformada. Entonces, ¿cómo es que se da ese fenómeno o se cumple ese fenómeno? Bueno, simplemente porque al haber generado un polo de un signo, como consecuencia de eso, una línea de campo que entra tiene que tener un camino de retorno por otro lado y eso hace que yo tenga automáticamente con esta disposición polos formados a consecuencia de haberlo armado de esta manera. Por eso se llaman polos consecuentes. Los polos estos que acaban de aparecer salientes del dibujo hacia nosotros son polos que se forman como consecuencia de haber hecho la distribución de conductores y de corrientes que nosotros estamos analizando desde el principio de esta noche, ¿no es cierto? Entonces se forman a consecuencia de, por eso se llaman polos consecuentes. Esa es una característica propia de los arrollamientos por par de polos. ¿Alguna duda hasta acá? Bien.
Entonces, teniendo esta cuestión ya armada así, ¿qué nos queda por ver ahora? Bueno, podemos decir, ¿dónde estaría el inicio de la fase B, por ejemplo? Fíjense que nosotros habíamos calculado el alfa de ranura era 20 grados. Si el inicio de la fase U está en la ranura 1, y nosotros sabemos que para generar trifásica tenemos que desfasar las ternas 120 grados, bueno, eso significa que yo tengo que tener, ¿cuánto? 6 ranuras. Entonces, ¿dónde estaría el ingreso, la entrada de la fase B? 6 ranuras después. Entonces tengo 20, 40, 60, 80, 100, 120. Fíjense que en la ranura 7 está el ingreso de la fase B. 6 ranuras después de la 1. O sea, 120 grados eléctricos desfasados. Un inicio de bobina con el otro inicio de bobina. Eso como primera medida. En segundo lugar, fíjense que si yo puse el inicio de la fase B donde le corresponde, que es la ranura 7, bueno, fíjense que automáticamente me quedan 2 ranuras libres, la 8 y la 9, que no están ocupadas, para poner los otros 2 lados de bobina, así tal y como hicimos con la fase U, la que está en azul, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con lo que yo comenté hace un rato en relación a que la apertura, o la amplitud es 6, porque tengo 3 ranuras que me van a quedar ocupadas por una fase y otras 3 ranuras que me van a quedar ocupadas por otra fase. Entonces, fíjense que los primeros 3 lados de la roja son 7, 8 y 9 y cierran por 16, 17 y 18. Y acá también, entre la 9 y la 16, hay una amplitud de ranura de bobina de 6 ranuras. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranuras. ¿Está? Bueno, y esto, obviamente, ahora, ¿dónde entraría? ¿Dónde entraría el próximo grupo de bobinas? Y entraría en la 25, 26 y 27. Es decir, que, por ejemplo, esto tendría que entrar acá, venir acá, y los otros lados de bobina venir acá. Perdón. A la 25. Sí, le erré una ranura. Acá. Tendría que entrar acá, y después entra el segundo lado acá y el tercero en la 27. Y después irán a llenar los lados con 34, 35 y 36. Acá, acá y acá. Entonces, este cierra con este. Ese viene acá, sale, entra por acá, entra acá, sale por acá, entra acá, conecta y sale el borde. Y ahí tendrían ustedes, con este pulso hecho con el mouse, toda la fase 2 o la fase S completa. Y fíjense que quedan después las 3 ranuras libres debajo de cada polo para ir ocupando los 3 lados de cada grupo de bobinas de la fase T. ¿Dónde entraría la fase T? Y 120 grados después. Si cada ranura tiene 20 grados y yo ingresé la fase roja en 7, bueno, tengo 20, 40, 60, 80, 90, 100. En la fase 13, en la ranura 13,
acá estaría ingresando la fase 3. ¿Está bien? Acá el segundo lado, acá el tercer lado, amplitud de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá van los otros 3 lados. Un lado, 2 lados, 3 lados. Para el primer grupo de la fase 3. Este va con este sale, viene acá, va con este, sale, viene acá, va con este, se conecta acá, sale, va con este y sale y va a buscar los otros 3, el otro paquete de 3 bobinas. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Bien. Lo saco para que no se enchastre tanto. Yo mismo acá. ¿Está? Bueno. Entonces, ahí tenemos, como podemos ver, implantada una fase circulada por corriente, generado los polos, producto de haber puesto conductores y haber puesto corriente, y generados también como consecuencia de eso los polos complementarios. ¿Está? Bien. Entonces, ¿ahora qué sigue? Vamos a estudiar o vamos a analizar cómo se comporta, en este caso, la distribución de fuerzas magnetomotrices. Nosotros sabemos que hay corriente, sabemos que hay conductores, tenemos N por I, ergo tenemos campo. Entonces, hacemos como hicimos el otro día, hacemos el desarrollo de cada ubicación de ranura, digamos, completamos en cada ranura su correspondiente conductor con el sentido de las corrientes. Entonces, fíjense que en la 1, en la 2 y en la 3 tenemos en un sentido de las corrientes, supongamos corrientes entrantes al dibujo, y por los otros 3, 10, 11 y 12 vienen corrientes salientes, ¿no? Entonces, eso, si nosotros vamos acá, tenemos en la 1, 2 y 3, acá en estas 3, tenemos corriente que es un sentido. Y después, esas corrientes vuelven por los conductores ubicados en 10, 11 y 12, con sentido opuesto, ¿no? Bien, entonces eso es lo que estamos indicando acá. Y después, ¿dónde más dijimos que tenemos grupos de bobinas circuladas por corriente? En el otro juego de polo, ¿se acuerdan? Eso era a partir de la ranura 19, 20, 21. Contamos la amplitud, 6, etcétera. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá la amplitud se está reflejando. Acá tendríamos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahí aparecen los conductores de regreso de esas corrientes. Bueno, analizamos o digamos, buscamos el trazado de las fuerzas magnetomotrices y entonces decimos lo siguiente. Bueno, si empiezo a recorrer esta periferia, digamos, de izquierda a derecha y cada ranura en la cual tengo corriente y conductores representa un salto de N por I o de una cantidad de amperespiras, bueno, en cada una que encuentro hago un escalón, un salto de esa cantidad de amperespiras. Entonces, por ejemplo, para la ranura 1 tengo ese salto de amperespiras. Eso no cambia hasta la ranura 2
donde vuelvo a encontrar conductores y corriente. Mismo salto, porque recuerden que todo esto está en serie. Entonces las corrientes que atraviesan los conductores de cada ranura son las mismas y por otro lado se colocan la misma cantidad de conductores en toda la bobina. No hay bobinas desparejas, disímiles en cuanto a cantidad de conductores. Ergo, el escalón debe ser el mismo en este caso y obviamente lo mismo en el siguiente, digamos, ¿no? Y eso, si sigo recorriendo esa periferia de izquierda a derecha, se va a mantener así hasta que yo encuentre nuevamente una ranura con conductores y con corriente. Y eso es recién en la ranura 10. Entonces se va a mantener en ese valor constante hasta que encuentre un cambio. ¿Y ese cambio dónde se da? Se da en la ranura 10, donde vuelvo a tener conductores con corriente, pero ¿qué pasa? Ahora, esos conductores de ranura 10 con corriente, si bien es la misma cantidad de conductores y si bien es la misma corriente porque están en serie, bueno, el sentido es opuesto. Entonces me genera campo magnético en sentido contrario. Bajo un escalón representando esa cantidad de amperespiras que voy encontrando en ranura 10. Baja. Y eso va a seguir así hasta que vuelva a encontrar un cambio. Eso es en la 11 y va a seguir así hasta que vuelva a encontrar otro cambio y eso es en la 12 y entonces cada vez que encontré ranura con conductores y con corriente, eso representa un incremento o una disminución de los N por I de acuerdo al sentido que tienen las corrientes que atraviesan los conductores de esa ranura. Y eso va a continuar así, como siempre, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelva a encontrar una ranura con conductores y con corriente. ¿Y eso va a ser cuándo? Y va a ser en la ranura 19. Bueno, y lo mismo que hasta ahora, ¿no? Un incremento, otro incremento, que se mantiene constante, ¿hasta dónde? Hasta que vuelva a encontrar ranura con corriente, en la 28. Y después decrece. De esa manera pude construir la distribución de fuerza magnetomotriz en el entrehierro de esta máquina en función de la ubicación de conductores atravesados por corriente de esa periferia. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bien. Entonces, fíjense que si yo ahora empiezo a trabajarlo esto un poquito y digo, bueno, acá voy a empezar a contar mi origen de funciones, digamos, ¿no? Meto un eje ahí, en el origen, a partir de donde empiezo a contar, y me falta colocar un eje vertical, un eje horizontal. Bueno, lo pongo ahí. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Convertir la función en una función par o impar, en función de cómo tengo el inicio y digamos, el eje horizontal, de manera que queden en pie o se anulen determinados órdenes de armónica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que yo después con esto pueda hacer un análisis armónico descomponiendo estas ondas cuadradas superpuestas o rectangulares superpuestas y me permita dar un desarrollo a lo largo de todo el tita del entrehierro, a lo largo de 180 grados eléctricos o 360 grados eléctricos, etcétera. Ese es el tita en el cual avanzo en el entrehierro. Y bueno, en cada ordenada, digamos, en cada abscisa tita voy a tener una ordenada de fuerza magnetomotriz compuesta por las armónicas que queden en pie de esta distribución espacial de fuerzas magnetomotrices. ¿Se entiende? Bien. Bueno, de la misma manera, este caso, fíjense que se emparenta o se asimila con el caso anterior, es decir, el hecho de tener bobinas
distribuidas a lo largo de la periferia hace que uno pueda empezar a obtener formas de onda que tienen cada vez mayor similitud con ondas senoidales, o sea que van contribuyendo a obtener un factor de forma de la onda cada vez más próximo, más cercano, más adecuado a una onda senoidal. Como dije hace un rato, todo esto es una serie digamos, de funciones que tienen una ordenada constante durante una determinada cantidad de desarrollo en ángulo, y esto puede ir desarrollándose a su vez por medio de las armónicas de Fourier, y eso les va a ir dando la componente de cada armónica, cómo cada una de ellas contribuye al valor final de fuerza electromotriz o de fuerza magnetomotriz, dependiendo de lo que uno esté calculando. En este caso particular, esto es un desarrollo de fuerza magnetomotriz. Esto después da lugar a flujos, a inducciones, y a partir de los flujos y la inducción, después tenemos fuerza electromotriz generada si hay un conjunto de conductores que funcionan como colectores de estos cambios en tanto en cuanto haya movimiento relativo para abrazar esta línea de campo, ¿no es cierto? Bien. Vamos a analizar ahora otra vez un poquito este bobinado. Entonces, fíjense que yo les contaba al principio de esta noche que analizábamos o íbamos a desarrollar un bobinado concéntrico, concéntrico, perdón, porque tiene la particularidad de que todas las bobinas son de diferente ancho. Ahora bien, desde el punto de vista magnético, de lo que pasa en el entrehierro de una máquina que está bobinada con bobinados concéntricos, esto se puede asimilar, puede igualar a lo que provoca un bobinado imbricado con posición de bobinas en estas mismas ranuras, porque fíjense que si yo, por ejemplo, hago lo siguiente, ¿no? Desconecto las cabezas de bobina tal como están conectadas para este bobinado concéntrico, ¿no? Y en lugar de conectar el lado que está en la ranura 1 con el lado que está en la ranura 12, yo conecto, por ejemplo, el lado que está en la 1 con el lado que está en la 10 y el lado que está en la 2 con el lado que está en la 11 y el de la 3 con el lado que está en la 12, fíjense que yo ahora tengo, sin haber tocado la distribución de las corrientes, tengo, esta raya me salió de más, tengo, sigan el puntero, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, perdón, hago esto, hago esto, hago esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, esto que yo acabo de hacer no es otra cosa que un bobinado imbricado como el que hicimos la semana pasada. Ahí se ve mejor. Me faltaba darle un clic. Fíjense. Sigan el puntero. Entonces, ¿qué está pasando? Los sentidos de circulación de las corrientes y los sentidos de circulación de las corrientes en cada ranura, yo no lo toqué. Lo único que hice fue, como quien dice,
cambiar la longitud de las cabezas de bobina. Recuerden de dónde veníamos con esto, ¿no? Nosotros veníamos de acá. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré y dije, bueno, tengo cabeza de bobina distinta, la saco y empiezo a poner todas cabezas de bobina de la misma longitud. ¿Está bien? Y después reconecto, arreglo los retornos de fondo de bobina y los pongo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Este bobinado concentrado, si yo lo miro desde este punto de vista, del punto de vista de corrientes que atraviesan conductores ubicados en una determinada posición de la periferia, bueno, no es otra cosa que un bobinado imbricado, tal como el que vimos la semana pasada. Entonces, desde el punto de vista magnético, esta disposición de bobinado concentrado se comporta de la misma manera que un bobinado imbricado. De paso, en este caso sería, si yo arranco en la 1 y conecto con la 10, sería de paso 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, se está comportando como un bobinado imbricado de paso diametral con grupos compuestos por 3 bobinas arrolladas o bobinadas por par de polos. Cuando yo haga la distribución magnética de esto, no cabe ninguna duda de que si yo tengo los conductores circulados por corrientes en las mismas posiciones y con los mismos valores y sentidos de corriente, la distribución de fuerza magnetomotriz de esta disposición va a ser exactamente igual a la que vimos hace un rato, a esto que está acá. Es decir, la diferencia en el comportamiento desde el punto de vista magnético es cero. ¿Por qué? Porque la diferencia está en los largos de las cabezas y fondo de bobina. Y esas cabezas y fondo de bobina no intervienen en la contribución de generación de campo a través de fuerza magnetomotriz en el entrehierro de la máquina. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Solo es una diferencia constructiva, entonces. Es una diferencia constructiva, sí señor. No cambia ninguna Desde otra el cosa. punto de vista del comportamiento eléctrico y magnético, no cambia. Y lo acabamos de demostrar, fíjate. Espera que voy a volver a presentar. Fíjate, bueno, acá no está como presentación, se pasa más fácil, ¿no? Pero, digamos, tanto esta construcción como la construcción que está con las cabezas de bobina y fondo de bobina en rojo no hacen diferencia en lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde están los conductores con corriente y con qué sentido tienen esas corrientes? Que eso es lo que finalmente define cuánto va a ser y cómo va a ser la fuerza magnetomotriz y, por ejemplo, si esto es un generador, al final la fuerza electromotriz, ¿no es cierto? ¿Está? Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no hay consultas, terminamos. Yo una pregunta. Con el imbricado, ¿no habíamos dicho
dicho que cada vez que unimos cada paquete de bobinas teníamos que unir el final de una con el inicio de otra. Ahí en el segundo paquete, ¿no habría una incongruencia? No, a ver, no, si entendí bien lo que me estás preguntando, no, a ver, espera. Lo voy a poner en modo presentación de nuevo. Fíjate, acá armamos toda la distribución. Y acá, fíjate, cuando yo hago todo el desarrollo, fíjate que Para unir, yo... yo no espera, espera, tendría espera. que unir. Ah, perdón. Fíjate, mira, la 1 va a la 10, ¿ves? Sale de la 10 y vuelve fin con principio. De la que está en la 2, en la 11. Fin. Perdón, principio, fin. Y este fin va a buscar el principio de la segunda bobina. Sí, de la segunda bobina. Principio, fin. Vuelvo para atrás a buscar otro principio. Y así estoy con el tercer paquete, digamos, el tercer grupo, que es la tercera bobina. ¿Se entiende? Entonces, Sí, pero no. A ver, entonces no te entendí la pregunta. cuando voy a buscar el otro paquete, no debería Cuando ir al... vas a buscar el otro paquete ya es parte del otro grupo, digamos. Entonces vos acá, el otro paquete, salís de acá, salís de fin, y acá también vas a un principio. Y esto viene acá, y nuevamente. Creo que se refiere que la semana pasada vimos grupo por polo, entonces teníamos que ir desde, Ah, ya salir bueno. de, Y la pregunta es esa. A ver, Ariel, espera. creo, no sé, A Sí, Ariel. ver si es sí, sí, esto. viene por ese lado, que lo habíamos conectado al último. Claro, pero eso era porque era por polo. Lo que vimos el Ah, otro día bien. era así, vos salías, hacías 1, 2, 3 bobinas, y como era por polo ibas acá y después hacías para el otro lado, 1, Eso 2, mismo. 3, y después 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero esto es porque es grupo por polo. Fíjate que tengo bobinas debajo de los 4 polos. Tengo 4 paquetes de bobinas. ¿Lo ves? En cambio, en el que hicimos hoy, tengo 2 grupos de bobinas. Uno que está, Bien. digamos, entre la 1 y la 12, y con eso complementé el primer par de polos, y después el otro paquete está entre la 19 y la 30. Con eso completé el segundo par de polos. ¿Está? Ah, sí, ahora sí. Y eso, digamos, trae como consecuencia que los polos que se generan se llamen justamente polos consecuentes. Porque, digamos, ¿cuál es la diferencia acá? Ahora le pongo el resaltador. La diferencia es que esto y esto acá no está. No está acá y no está acá. Los polos que se generan con punto son consecuencia de los polos que genere con cruz. En cambio, en el arrollamiento de la semana pasada, estos eran conductores que yo ponía en esa zona y que además los atravesaba con corriente. Generaba, por decisión, ese polo con símbolo punto. En este caso no. Aparece porque tiene que haber el equilibrio magnético. La línea que entra por un lado tiene que volver por el otro. Entonces se genera este polo a consecuencia de tener este. ¿Entiende? Perfecto, ahora sí me cierro. Gracias. No, por favor.
Bueno, ¿alguna otra duda? Bien, entonces, si no hay más dudas, nos encontramos la semana que viene. Esto también va a estar subido en el aula y bueno, lo van a poder ver de ahí.